Desde época temprana, la explotación de los recursos mineros de la zona incentivó el intercambio comercial con otros puntos del Mediterráneo. Los restos arqueológicos más antiguos localizados en Cartagena podrían corresponder a la mastia indígena que recoge el escritor romano Rufo Festo Avieno. El primer hito cronológico bien contrastado es la fundación de Cuart Hadasht por el general cartaginés Asdrúbal, convirtiéndose en la principal base cartaginesa de la península gracias a la riqueza minera de su sierra y a unas condiciones naturales privilegiadas, buenas comunicaciones con el interior y, sobre todo, un puerto bien resguardado. Una pequeña península rodeada de colinas fácil de defender y a la que se protegió con una muralla. Con la destrucción de Sagunto por el ejército cartaginés, comienza la Segunda Guerra Púnica. Aníbal parte con su ejército hacia Italia, donde, a pesar de sus victorias, no logra asestar el golpe definitivo a los romanos. Mientras, el Senado romano entrega el mando del ejército al general Publio Cornelio Escipión, quien traslada a la península ibérica el escenario de la guerra. Escipión sitia la ciudad por tierra y mar, y tras una encarnizada batalla con ataques por diversos puntos, toma la plaza y pone fin a la presencia cartaginesa en la península ibérica. La ciudad se convierte entonces en Cartago Nova y llegará a ser una de las ciudades más importantes de Hispania. En el 44 a.C. se eleva al rango de colonia romana y el emperador Augusto la dotó de un gran foro y un monumental teatro. Sus restos nos hablan de un pasado brillante en el que su puerto tuvo un papel destacado. Tiberio creó el Conventus Iuridicus Cartaginensis, que Diocleciano convertirá en provincia con capital en Cartago Nova. El proceso de desintegración del imperio favoreció la entrada en Hispania de varios pueblos germánicos. Los vándalos, en su camino hacia África, saquearon la ciudad, aunque seguía siendo un puerto estratégico cuando el emperador Mayoriano concentró una flota para atacar a los vándalos, campaña que terminó con la derrota de la flota romana en el propio puerto. Tras la caída de Roma, suevos y visigodos constituyen sendos reinos independientes, hasta que Justiniano I, emperador de Oriente, pone en marcha su proyecto para reconquistar el antiguo imperio romano y desembarca su ejército en Cartago Nova, que se convierte en la capital de Hispania, con el nombre de Cartago Espartaria. Años de decadencia habían sumido la ciudad en un profundo letargo, y sus antaño magníficos edificios públicos eran ahora solar de mercados y viviendas de escasa calidad. La cada vez mayor presión visigoda sobre estos territorios desembocó en la toma y destrucción de la ciudad. Sin embargo, en el 11 Concilio de Toledo, firma las actas un representante del obispo de la sede cartaginense. A partir de este momento, la ciudad desaparece de las fuentes. Cuando el conde Teodomiro se somete a la autoridad de Damasco, Cartago Espartaria no figura entre las ciudades recogidas en el tratado, a pesar del carácter estratégico de su puerto, posiblemente porque ya estaba en manos de los musulmanes. A partir de este momento, va a experimentar un proceso de recuperación importante, no solo por el trasiego del puerto, sino por la actividad de las minas próximas y la producción de manufacturas. En 1245, el futuro Alfonso X el Sabio conquista la ciudad, restaura el obispado de Cartagena y crea la Orden de Santa María de España, con sede en Cartagena, aunque las derrotas sufridas por la Orden supusieron la pérdida de gran parte de la flota castellana y la integración de sus miembros en la Orden de Santiago. La nueva situación determinó el desplazamiento de la mayoría de la población musulmana hacia el reino nazarí y el Magreb, dejando la ciudad prácticamente despoblada. La incapacidad de la corona castellano-leonesa para repoblar la ciudad debido al incremento de los territorios bajo su control contribuyó a su decaimiento económico durante la Baja Edad Media. El traslado pocos años después de la sede episcopal a Murcia supondría un notable freno para el desarrollo de la ciudad. Con todo, Alfonso X acometió la reforma del Alcázar, dotándole de una torre del homenaje de grandes proporciones como símbolo de su poder. Cartagena se conforma con un importante puerto comercial y base naval. No obstante, la tónica general fue el desentendimiento de la corona castellana por los asuntos mediterráneos.
Desde finales del siglo XV, la ciudad experimenta un rápido crecimiento demográfico que se consolida con la llegada de Carlos I y Felipe II, que potenciarán notablemente el papel militar defensivo de Cartagena, y se toman medidas para crear una base militar de primer orden. Se refuerzan las murallas y se construyen algunas fortificaciones. El puerto de Cartagena se convirtió en la principal base militar de la política mediterránea de la Corona de España, tanto para proteger sus posesiones en Italia, como para contener el poderío turco y berberisco, cuyas incursiones no decrecieron ni siquiera tras la derrota de la escuadra turca en Lepanto. Además de las casas del rey, complejo destinado a la provisión de las armadas y las plazas norteafricanas, durante los siglos XVI y XVII, la principal modificación urbana la constituye la fundación de diversos conventos. Al morir Carlos II, se desata la guerra de sucesión entre los pretendientes al trono. Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, y el archiduque Carlos, hijo de Leopoldo I, emperador de Austria. Aunque Cartagena se decanta por la causa de los Austrias, experimentó una gran recuperación con la llegada de los Borbones, gracias a la creación de la Real Armada, origen de los departamentos marítimos. Con el desarrollo del arsenal, se amplía notablemente el espacio urbano con la construcción de una nueva muralla y se llevan a cabo numerosas obras de carácter militar. En 1799 es la capital de la provincia de Cartagena, que perdura hasta la reforma de Javier de Burgos, en que se integra en la provincia de Murcia. Tras la crisis de la primera mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo verá un nuevo despegue industrial y comercial gracias al fuerte impulso de la minería y a su papel como importante base naval. La proclamación del Cantón de Cartagena y la denominada Revolución Cantonal provocó la destrucción de una gran parte de la ciudad durante el cerco y posterior asalto de las tropas gubernamentales. Es ahora, durante la reconstrucción, cuando la ciudad adquiere su fisonomía actual, al levantarse numerosos edificios públicos y sobre todo privados, que recogen las tendencias eclécticas y modernistas imperantes entonces en España. Cartagena vivió un notable desarrollo económico y cultural hasta el estallido de la Guerra Civil Española. En esos años fue la única base naval que quedó bajo control de la República, y junto a Alicante, la última ciudad en ser ocupada por las tropas del general Franco. La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por el desarrollo de la industria energética y de fertilizantes, así como la construcción naval. En la actualidad, Cartagena ha experimentado una profunda transformación económica, social y cultural a partir de la recuperación de su ingente patrimonio histórico, que ha pasado a convertirse en seña de identidad de una ciudad que aspira a conquistar su futuro.